año del Liceo del Sur, Dirección Regional de San José, para optar por el grado de licenciatura en enseñanza de la matemática. Nos acompaña en la mesa, propuesto por su tutor, Carlos Salazar. Mi persona también como lectora, Marta Díaz. Le comento que usted cuenta de 20 a 30 minutos para realizar su presentación. Luego venimos con el periodo de preguntas y respuestas. Y finalmente, la última parte sería la deliberación de su nota, para lo cual le solicitamos a usted y a quien nos acompañe, entonces nos deje solo su momento para poder concluir. Puede iniciar con su presentación. Okay. Muchas gracias, buenas tardes. El tema que voy a presentar es propuesta de técnicas para el abordaje de las sucesiones, creando soluciones fractálicas a sus semejantes, en el marco metodológico de resolución de problemas con estudiantes de séptimo año del Liceo del Sur de San José, en el año 2016. Muy bien. Objetivo general: proponer técnicas para la enseñanza y aprendizaje de las sucesiones, utilizando sucesiones fractálicas autosemejantes en el marco metodológico de resolución de problemas con estudiantes de séptimo año del Liceo del Sur. En los objetivos específicos tenemos que, como número 1, determinar las propiedades de las sucesiones con énfasis en la detección de patrones, según lo propuesto en el programa de estudios de matemática vigente, para su aplicación en problemas de contexto real o estudiantes de séptimo año. Como objetivo número 2, sería explicar aspectos relacionados del tema de sucesiones fractales autosemejantes, acorde a lo estipulado en el programa de estudios de matemáticas vigente, para ser aplicados en resolución de problemas con soluciones numéricas y no numéricas. Y el objetivo específico número 3 es identificar los aspectos más importantes con respecto al marco metodológico de resolución de problemas y aplicarlos en la enseñanza y aprendizaje de los fractales autosemejantes en situaciones de contexto real. De estos 3 objetivos nos lleva a lo siguiente: este tipo de investigación es exploratoria debido a que el tema de enseñanza y aprendizaje de los fractales autosemejantes no se ha abordado en la educación secundaria. Se hizo una investigación profunda con las tesis de la UAM, no encontré alguna referencia, con tesis de la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Cartago, Universidad Nacional y otras universidades privadas, pero no encontré esa referencia o algo que me indique cómo se puede abordar ese tema de las sucesiones fractales autosemejantes con estudiantes de séptimo año. En cuanto a descriptiva, se tiene que esta investigación se trabaja con estudiantes de séptimo año y docentes de matemática del Liceo del Sur de San José para determinar sus conocimientos, compararlo con respecto a la teoría existente, pero no buscar una relación con las variables propuestas, es decir, hacer una comparación de sus conocimientos con el conocimiento existente para poder implementar en la propuesta, de ahí que este sea descriptivo. El método utilizado es el deductivo porque partimos del tema y esto nos dirige a considerar los objetivos, las variables y los indicadores. En el caso, también es inductivo porque una vez que se recogió la información después de haber elaborado los instrumentos, estos nos conducen a las variables y a los indicadores. Muestra conjunto investigado. Se tiene, en este caso, una población de 250 estudiantes de séptimo año del Liceo del Sur y 53 docentes que trabajan en la misma institución. La muestra conjunto investigado son 25 estudiantes de séptimo año del Liceo del Sur y 5 docentes de matemática de la misma institución. Conclusiones y recomendaciones obtenidas con respecto a esta investigación. Se tiene que en la variable 1 se aplicó análisis de contenido en el programa de estudios de matemática, un cuestionario a los docentes de matemática y un cuestionario a los estudiantes. Esto porque en el análisis de contenido es para determinar cómo aborda el programa el tema de las sucesiones, cómo comprende el docente este tema que aborda el programa de estudios y lo traslada a los estudiantes de séptimo año. Se determinó tanto en el análisis de contenido como en los cuestionarios que la idea central en las sucesiones son
detección de patrones o leyes de formación, sea para determinar el término siguiente, el término que está en el medio, o buscar en la mayor de los casos un modelo de cómo se comporta esta sucesión. Muy bien. Con respecto a los estudiantes, ellos ya tenían ese conocimiento previo, no muy elaborado, pero sí trabajado tanto en el primer y segundo ciclo, porque en el primer ciclo trabajan sucesiones y patrones de una manera no tan profunda, pero lo profundizan en sexto grado. En las recomendaciones el docente tiene que actualizar ese concepto de sucesiones, porque una sucesión es una función en donde el conjunto dominio son los números naturales y el conjunto codominio son los números reales, pero los estudiantes son de séptimo, entonces no se puede abordar ese tema. Entonces, el programa de estudio recomienda utilizar patrones o ley de formación, pero el docente tiene que ir más allá de eso, o sea, realizar una adecuada transposición de esta idea de lo que plantea los libros de análisis matemático a los estudiantes de séptimo, porque las sucesiones es el preámbulo para entender el concepto de función cuando va en octavo y noveno, pero no se trabajó mucho ese tema de los resultados que obtuve en la encuesta que le apliqué a los docentes de los estudiantes. Con respecto a brindarle la continuidad al estudio de las sucesiones, es porque esto permite al estudiante hacer conexión con las sucesiones de los fractales ortosemejantes, porque estas sucesiones tienen tanto sucesiones numéricas como no numéricas, debido a que las sucesiones fractálicas consideran una secuencia de dibujos que convergen a un objeto muy particular, en este caso, cuando se le recuerda a los estudiantes, una coliflor, un arbusto, un sistema circulatorio, pero no con esa finalidad de llegar a eso, sino que el estudiante sepa que, dada una secuencia fractálica semejante, esta corresponde a un término numérico. Con respecto a la variable 2, esta se centra en las transformaciones geométricas. En el análisis de contenido que se realizó al programa de estudios de matemáticas, las transformaciones geométricas las consideran como tomar una figura y trasladarla a otro lugar, en el caso de la traslación, agrandar o encoger la figura, rotarla con respecto a un eje de referencia y un ángulo, o bien emplear el eje de simetría para explicar lo que es una reflexión. En este caso se explica así porque el verdadero concepto de transformación geométrica es tomar un vector y transformarlo en otro vector, multiplicándolo por una matriz cuadrada y sumando el otro vector, pero tenemos el caso que no podemos explicarlo así, entonces hay que utilizar un recurso, en este caso el dibujo, y aplicarle algunas transformaciones muy comunes que se utilizan en algunos casos de contexto real. Bueno, se tiene que estas 4 transformaciones geométricas se pueden ejemplificar de una manera adecuada si se utiliza sucesiones fractálicas autosemejantes. Esto porque una sucesión fractálica emplea tanto la homotezia, la traslación, la rotación y la reflexión. Claro, no es que ellos lo van a trabajar así, pero por lo menos se le puede brindar ese preámbulo. Eso es parte, en este caso, que nos lleva a las recomendaciones. Número 1, capacitar a los docentes para que puedan entender cómo se trabaja una transformación geométrica, algo más allá que simplemente hacer un dibujo, tanto en su forma matemática o bien empleando un software de geometría dinámica que permita visualizar ese tipo de transformaciones. Y también ilustrarlo de una manera adecuada, pero no solo en séptimo, también en octavo, noveno, décimo y undécimo, porque el programa de estudios de matemáticas vigente menciona que las 4 transformaciones hay que volverlas a ver en un décimo año. Con respecto a la variable 3, esta se concentró en la metodología de resolución del problema. Esto nos lleva a lo siguiente: en el análisis de contenido que se hizo al programa de matemática, se determinó que la idea central que está ahí es el concepto del problema matemático, que es algo más allá que una simple repetición de ejercicios o que el estudiante muestre la misma respuesta o el mismo procedimiento que el profesor expresa en clases, o en examen o en una práctica. El concepto del problema matemático es que permite al estudiante plantearse una interrogante, plantearse cómo puede
determinar una estrategia. Es decir, la heurística que este estudiante ha adquirido desde primaria hasta el grado que está en secundaria, le permite a él no concentrarse tanto en la respuesta final, sino en el procedimiento. Por eso es que el programa se enfatiza en el marco metodológico de resolución de problemas, en donde el programa lo define como un conjunto de estrategias heurísticas que permiten un aprendizaje significativo de las matemáticas en el estudiante, cuya finalidad es que el estudiante no dependa tanto de la explicación del profesor, sino de los conocimientos previos, planteándose preguntas con otros estudiantes, comparando los resultados obtenidos, empleando como base lo propuesto por Polya y mejorado y recomendado por Schoen. Cuando se aplicó el cuestionario a los estudiantes de séptimo año sobre qué tan beneficioso había sido esa implementación de la metodología, se determinó que los docentes que estaban trabajando se han preocupado mucho de que el estudiante aplique estos 4 momentos, que es comprensión del problema, determinación o elaboración de un plan de cómo abordar el problema, que le permite crear una estrategia para ejecutarla y luego analizar los resultados obtenidos. Los estudiantes manifiestan que esto les ha permitido no concentrarse en la respuesta, porque cuando van a los exámenes, trabajos extraclase, trabajos cotidianos, saben que el profesor lo que le interesa es el porqué de la respuesta, su debida justificación, que le permite llegar a la respuesta. A diferencia de antes, que el estudiante solo se preocupaba por la respuesta final y no el proceso que hubo en ese momento. Entonces, las recomendaciones que se dan es una asesoría e investigación de parte de los docentes, porque en el cuestionario que se aplicó a ellos se determinó que solamente conocen los 4 pasos que recomienda el programa para trabajar la metodología, pero no conocen toda la epistemología que está detrás de esos 4 pasos, los trabajos que hizo Schoen y otros autores que determinan que es algo que no es simplemente aplicar los 4 pasos y ya, porque unos docentes manifestaban que tal vez 1 o 2 pasos los trabajaban en una lección o 2 lecciones, o en el mayor de los casos les tomaba 2 semanas trabajar los 4 pasos, dependiendo del tema que se esté trabajando. Dar una continuidad y mejora en la metodología de resolución del problema, es decir, que el docente no quede satisfecho con lo que está haciendo, es decir, tiene que ir evaluando al estudiante de lo que está haciendo, pero que éste comprenda, porque cuando se aplicó el cuestionario a los estudiantes, se determinó que el 85% de la población sí estaba entendiendo lo que el profesor estaba explicando con respecto a esta metodología, pero había otros estudiantes que necesitaban una explicación extra. En el caso de esto, se recomienda un ciclo evaluativo, tanto del docente como de los estudiantes, porque a veces el docente cree que con una asesoría es suficiente. En el caso personal, este tema se investigó más a profundidad y se llegó a la conclusión de que a la hora de evaluar cómo se trabaja la metodología de resolución de problemas, todavía no hay algo así como algo definido, algo concreto, no es así como aplicar un instrumento y ya, es decir, es algo continuo y se tiene que trabajar constantemente. Esto nos lleva a elaborar una propuesta que permite introducir el tema de los fractales autosemejantes en educación secundaria, específicamente séptimo año. En este caso, solución de problemas de sucesiones fractálicas dirigidos a estudiantes de séptimo año, empleando la metodología de resolución de problemas. En este caso, el objetivo general es resolver problemas de sucesiones, empleando sucesiones fractálicas mediante el uso de la metodología de resolución de problemas. Es decir, que partiendo de la base de lo que tuvimos en los resultados de los cuestionarios y análisis de contenido, se determinó que el estudiante sí puede trabajar este tipo de sucesiones. Es decir, nos lleva a plantear estos objetivos específicos. En este caso, como el programa recomienda utilizar el patrón o ley de formación, tenemos como objetivo específico número 1 que identificar la ley de formación de las sucesiones fractálicas autosemejantes empleando el lenguaje natural, tabular o algebraico. El objetivo específico número 2, aplicar las 4 etapas de la metodología de resolución de problemas que permita a los estudiantes de séptimo año resolver
problemas de sucesiones fractálicas autosemejantes. Y el objetivo específico número 3 sería elaborar un modelo verbal, numérico o algebraico del problema que está resolviendo, utilizando los términos de la sucesión fractálica. Es decir, más allá de lo que es dibujar, utilizar los términos o explicarlo de manera verbal. Es decir, cuando se le planteó esta pregunta a los estudiantes, se obtuvo un resultado muy interesante que ahorita se va a explicar. Me llamó mucho la atención. Entre las habilidades esperadas por el estudiante en general es que el estudiante pueda establecer la ley de formación de sucesiones utilizando distintas representaciones, analizar patrones de sucesiones numéricas y no numéricas. Entre los objetivos específicos, entre las habilidades específicas se tiene identificar la ley de formación de una sucesión utilizando un lenguaje natural, tabular o algebraico, y plantear y resolver problemas de sucesiones. Bueno, tenemos lo siguiente. En la etapa 1, que es el aprendizaje de conocimiento, se tiene esta sucesión fractálica autosemejante. Se tiene que, a medida que los cuadros van avanzando, se tiene que en el cuadro 1 hay un palito, en el cuadro 2 hay 3 palitos, en el cuadro 3 hay 7 palitos, en el cuadro 4 hay 15 palitos, en el cuadro 5 hay 31 palitos. Los docentes y los estudiantes, cuando se les planteó este problema, trabajaron de una manera muy similar, porque unos se basaban en la figura para determinar cuántos palitos hay en el cuadro número 6, otros trabajaron la sucesión, llegaron a un número que lo compararon después con la figura que realizaron. Es decir, hay un patrón o ley de formación en esta secuencia autosemejante, que a medida que va avanzando converge a un arbusto muy conocido en Costa Rica, que realmente se llama amapolas. Una vez que el estudiante comprende de qué se trata este problema, qué es lo que se pide, qué se puede hacer, se tiene que va a diseñar un plan. En ese plan se pretende que el estudiante no solo se concentre en la parte numérica, sino también utilizando la secuencia de dibujos que se le está aportando. Es decir, la secuencia de dibujos le permite corroborar el resultado numérico que ha encontrado. Muy bien. Y a la hora de ponerlo en práctica, tanto los estudiantes como los docentes pueden utilizar algo parecido a lo que está en el cuadro de abajo. Una diferencia entre los términos. En este caso, cada diferencia se está obteniendo una potencia de 2. Me llamó mucho la atención porque la mayoría de los estudiantes obtuvieron ese resultado. Los docentes, bueno, por el conocimiento que ya tienen y su formación, utilizaron ecuaciones, utilizaron comparación de sucesiones, utilizaron inducción y otras cosas. Pero los estudiantes también obtuvieron esos mismos resultados, pero no a ese nivel tan específico. Fue algo muy impresionante y eso ayudó a aterrizar más la propuesta. Cuando se va a examinar la solución, se determina que el número de palitos que hay en el cuadro número 6 es de 63. El dibujo que está aquí no lo hice yo, lo hizo un estudiante. El estudiante decidió primero hacer el dibujo, contarlos con paciencia, y como sabía que eran 63, hizo todo lo posible para llegar a que los cálculos daban 63. Muchos manifestaron que así les ayudó a determinar los resultados, comparándolo con otros resultados que tenían los estudiantes. Los docentes les llamó la atención porque nunca se habían imaginado que este tema de fractales se pudiera producir en el colegio. Entonces, la propuesta tiene eso. Y en la etapa 2, que es la movilización y aplicación de los conocimientos, se tiene como objetivo determinar si pueden llegar a modelar cuántos palitos hay en cada cuadro. Me llamó la atención porque ese cuadro que está ahí resume lo que la mayoría de los estudiantes estaban haciendo. Me llamó la atención porque solo tenía 2 lecciones para hacer esto y muchos estudiantes llegaron a ese resultado de potencias. No esperaba esto. Eso significa que esa preparación que tienen de una u otra manera les ha estado ayudando a entender ese concepto de modelar. Otros
no lo hicieron así, otros se concentraron en hacer combinaciones de sumas y restas, acorde a una ley ahí que ellos mismos se construyeron. Muy bien. Para la clausura y cierre se tiene lo siguiente, que este problema permite introducir de una manera más tratable el concepto de fractal autosemejante con los estudiantes de séptimo año, aprovechando que ellos ven el tema de sucesiones. Permite que el trabajo estudiantil o grupal a la hora de resolver los problemas se haya dado porque cuando se les puso este problema a los estudiantes, ellos se concentraron tanto en ver que esas figuritas coincidían con los términos que estaban trabajando, me refiero a los términos numéricos. Entonces comparaban resultados y un estudiante le decía, mire, este dibujo se parece al mío, este número se parece al que usted hizo. Es decir, fomentó ese trabajo en equipo. Luego, considerar los aportes que los estudiantes dan con respecto a la modelización. Como se explicó antes, algunos llegaron a explicar que cada término se puede obtener como una potencia de base 2. Y después, fortalecimiento de las heurísticas adquiridas por los estudiantes. Es decir, algunos estudiantes que no podían hacer cosas numéricas, lo que se hacían era redactar la estrategia que le ayudó a resolver el problema, es decir, sin números, solamente a puro lenguaje natural. Y una aplicación de las sucesiones fractálicas a situaciones de contexto real sería que permite la modelización de estos objetos que la conducción cotidiana a veces no puede modelar, como la quebradura de una montaña, es decir, la superficie, o un arbusto, o como mencioné antes, un sistema circulatorio, o cosas que por su irregularidad geométrica no se puede hacer de una vez, sino con una secuencia de dibujos. Bueno, eso sería todo con respecto al trabajo de investigación que realicé. Estoy atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces al periodo de preguntas y respuestas, iniciando con Carlos. A mí me parece que su propuesta es una propuesta, no le voy a llamar interesante, sino más bien muy operativa, muy práctica, para que los estudiantes logren abordar precisamente este tema que se llama sucesiones. Lo que sí me gustaría, don Prosiento, es si vamos a entrar a los estudiantes de séptimo con esta propuesta suya, ¿cómo podría definirle a ese estudiante de séptimo que es una sucesión fractal? No al principio, sino cuando ya ha empezado a trabajar con todo este modelo, todo este patrón, etcétera, etcétera, los parámetros, y que de repente va a surgir el término fractal por ahí. Entonces, ¿cómo un estudiante de séptimo le podemos definir el término sucesión fractálica de forma tal que lo pueda asumir? Okay. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. El término fractal viene del latín fractus, que significa romper. Cuando Mandelbrot logró por primera vez en 1970 graficar este tipo de objetos con una computadora, porque antes de él no se podía hacer eso, lo hacían a mano. Se determinó después que estos objetos, a medida que van aumentando la secuencia, como se vio en la sucesión de palitos que estaba en la pantalla, unos se encogían, otros rotaban, otros se reflejaban, otros se trasladaban. Cuando se hace ese tipo de transformación, en algún momento ese objeto inicial se rompe. De ahí viene ese término fractal. Los estudiantes me preguntaron eso. Entonces, en el momento que les estaba explicando que es como romper, ellos lograron entender que es, ya sé, es tomar la figura inicial y de alguna manera irla rompiendo adecuadamente para que cumpla un patrón. Entonces, ellos empezaron a explicarles a otros esa idea y en la mayoría de los casos lograron comprenderla así. Y eso entonces hace que su propuesta de sucesiones fractálicas fortalece el abordaje de este tema a nivel de séptimo año. Entonces, ¿en qué consistiría esa fortaleza que usted le ve a su propuesta? Bueno, esto tiene una motivación muy fuerte, que es la siguiente. Cuando estaba en la universidad, hace años, en Costa Rica, vi que estos objetos
pueden modelar algo más allá de lo que la geometría euclidiana no puede. Es decir, programas como Photoshop, cirugía plástica, cirugía a corazón abierto, requieren una modelización más exacta de este tipo de objetos, órganos y otros que un dibujo normal no puede abarcar. Entonces, noté que este tipo de fractales, o sea, esta terminología, aborda más fácil eso, pero las personas que lo ven lo tomaban como un conocimiento, cuando yo les explicaba esto, que algo muy lejano, algo que solamente usted necesitaba conocimientos de mente pura. Entonces, la idea de esto es emplear el fractal más sencillo de trabajar, que es el autosemejante. ¿Por qué? Porque es como agarrar un acolitón. Usted agarra una parte y la parte chiquitita se parece a la grande. Es por el concepto de autosemejanza. Entonces, la autosemejanza hace que el estudiante diga, esta propiedad se parece a esta se parece a esta. Entonces, lo que va haciendo es uniendo partes y se le hace muy significativo. Entonces, lo pueden comparar con otras situaciones, por ejemplo, problemas de funciones. Generalmente hay objetos de funciones que se parecen a otras, en ecuaciones, porque la matemática trabaja con ese concepto de homologar las cosas. Entonces, por ahí va el asunto. ¿Y por qué en séptimo? Porque investigando el plan de estudios de primaria, de primero a sexto año, encontré que sí trabajan estos términos: sucesión, patrón, ley de formación, sea numérico o no numérico. Llega a séptimo, pero no se le da esa continuidad. Octavo, noveno, décimo. El problema es que cuando llega un décimo, en los nuevos programas de estudio, manifiesta que hay que ver rotación, reflexión, traslación y homotesa. Pero, ¿de dónde? O sea, no hay una base de donde el docente pueda decir, mire, esto es así. Entonces, considere que la sucesión fractálica es un buen ejemplificador para esto, para que estos estudiantes puedan comprender. De hecho, el proceso de abordaje del programa de estudios lleva la continuidad. Probablemente los estudiantes que estén en este momento en décimo no entiendan, digamos, esta parte de las transformaciones, ¿verdad? Ya sea traslaciones o rotaciones, etc., porque no fueron asimilados en séptimo año de esa forma, ¿verdad? Pero conforme van a ir avanzando, los que vamos agarrando de chiquitillos, por decirlo así, del séptimo año, pues ellos van a ir asimilando ese concepto de sucesión, ese concepto de patrón, la ley de formación, e incluso hasta va a llegar un momento de decir, bueno, sucesión y serie, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Pero me parece que su propuesta en sí clarifica mucho ese concepto de cómo ir elaborando patrones, cómo ir elaborando esa ley de formación. Y cuando yo al inicio le dije que no le iba a llamar interesante, sino muy práctico operativo, no significa que no sea interesante, porque es muy importante, muy interesante el trabajo, el tratamiento que se le da. Sin embargo, a lo que me refería era cómo los estudiantes de séptimo año pueden ir tomando las sucesiones fractálicas como un modelado para ir entendiendo esa parte de sucesión, esa parte de patrón, y conformar esa ley. Me parece bastante interesante esa propuesta. Muchas gracias. ¿Podría decirme qué herramientas podríamos utilizar para lo que es la enseñanza de las sucesiones? Tenemos herramientas a cualquier tipo de, ya sea tecnología o cualquier material que podamos utilizar en clase para la enseñanza de las sucesiones. Ok, qué pregunta más interesante, porque es la misma que me hicieron los estudiantes ese día que apliqué el cuestionario. Hay muchos programas, bueno, utilizando software, primeramente, está el GeoGebra, pero hay que programar. Bueno, o sea, que los estudiantes séptimos sean muy buenos en eso, no vamos a poder poner a todos a programar. Entonces, hay unos programas que ya tienen ese código establecido, Fractal, Ultrafractal, y son gratuitos. Se pueden bajar desde el celular. Le indiqué a ellos que lo bajaran, lo abrieron y nada más le puse, nada más póngale cuántos términos quiere. Entonces el estudiante dijo 5, puso 5 y le tiró la secuencia como la que mostré aquí, paso por paso. Esa sería una forma. La otra, se puede utilizar dibujo a mano, pero para ello
la persona que lo está explicando tiene que entender cómo es que funciona ese patrón. Es decir, si aquí hay una homotesia, generalmente en los fractales la homotesia es imposible, o se está moviendo para acá, se está reflejando o está girando. Entonces, los fractales autosemejantes tienen esta facilidad porque ya viene con ese patrón establecido. Es decir, no vas a encontrarte sorpresas extrañas si utilizamos fractales de valor complejo. Entonces, se puede utilizar como herramientas, ya sea la pizarra, lápiz, papel claro, transportador, compás, regla o algún software gratuito que ya tenga incorporado ese código de transformar una figura en una secuencia que permita que la figura al final converja en algo conocido, no importa cuántos términos se les tengan que dar. Una de las recomendaciones que se nos dan para poder cubrir con todas las habilidades que nos plantea, ¿verdad?, el programa de estudios es unificar esas habilidades. Okay. ¿Cree usted que podamos nosotros unificar la habilidad con respecto al contenido de sus sesiones con alguna otra habilidad? Una pregunta. Ok, eso mismo lo estuve pensando a la hora de plantear la propuesta. No simplemente es explicar este tema y ya, porque hay que buscarle una continuidad, por eso es que lo mencioné en las recomendaciones. Bueno, una de esas habilidades que podría mencionar, que me llamó la atención y del cual en análisis de contenido lo mencioné, fue la modelización. Es decir, dado la secuencia fractal, a la hora de que el estudiante está tratando de determinar, ya sea en la habilidad general de detectar, en las habilidades esperadas, que es detectar patrones o plantear y resolver problemas de decisiones numéricas o no numéricas, es esa capacidad del estudiante de modelar lo que está haciendo, ya sea una ecuación, redacción o combinación de ambas. ¿Esto por qué? Porque cuando entran a octavo y tienen que ver problemas en donde hay que plantear o describir qué se está haciendo, no se está dando esta habilidad. Es decir, el estudiante cree que es simplemente, en algunos casos, resolver y ya, y no le está haciendo esa conexión, lo que antes se le llamaba plantear, ahora se le llama competencia, resolución de problemas, la estrategia, la heurística, que le permita a él decir, ok, dado este problema, no lo puedo resolver, tomemos algunas propiedades de este problema y veamos cómo lo podemos relacionar con otro tema. Es decir, estoy resolviendo un problema sobre funciones, ok, pero funciones exponenciales, ok, pero recordemos el tema de potencias. Entonces, en las sesiones fractálicas se está haciendo esa conexión con geometría, con transformaciones geométricas. Tengo claro que no todos los docentes tienen esa capacidad de hacerlo así, porque hay que tener muy claro esa idea que está detrás y brindarle esa continuidad para que se pueda establecer esa relación entre habilidades esperadas dependiendo del tema que se esté. Una recomendación que usted daba en su investigación es recibir capacitación. ¿Quiénes podrían dar esa capacitación o sería más bien una autocapacitación? Ok. Aquí en Costa Rica, la primera persona que logró trabajar el tema de los fractales y bajarle ese nivel fue Edison de Faria. La segunda persona que logró hacer eso, gracias a la asistencia de Edison de Faria, fue Alberto Soto. Y la tercera persona fui yo, porque en el 2002 los conocí a los dos y les pedí ayuda para bajar más el nivel. Es curioso porque en el 2004 Ángel Luis me dijo que era imposible hacer eso que usted está diciendo. ¿Cómo voy a yo trasladar esto? ¿A quién me voy a pedir ayuda? ¿Quién me va a capacitar? ¿Quién me va a orientar? Entonces, aquí en Costa Rica, en ese momento, en la Edison de Faria, Alberto Soto, luego llegaron otras personas, como Manuel Murillo, que entraron a unas páginas en España de lo que se llama transposición didáctica liderada por Odino, en donde él trabaja lo que se llama registros simétricos de representación, pero en esa época noté que no era muy adecuado utilizar eso. Tuve que esperar a que el programa de estudios cambiara e implementara la metodología de resolución de problemas, porque así se me hacía más práctico, más flexible. Entonces ahora
en la actualidad en Costa Rica, los que pueden hacer eso es la reforma de la enseñanza de las matemáticas. En el curso de relaciones y álgebra 3 y 4, modalidad virtual que llevé el año pasado con ellos, curiosamente Hugo Barrantes trabajó el tema de traslación, homotesia, reflexión y rotación utilizando fractales, pero de una manera no tan profunda como se hizo aquí. Él nada más dijo, podemos trabajarlo de esta manera utilizando GeoGebra, porque GeoGebra ya viene determinado esas 4 transformaciones. Y los ejercicios que ponía era, busca una manera de explicarlo más fácil. Fue ahí donde se me ocurrió hacer esta idea para podérselo explicar a él, y él me dijo, interesante, se podría hacer de esa manera. Luego me enteré que Hugo Barrantes está planeando hacer ese tipo de asesorías para el próximo año, porque en el 10º año, como mencionó antes Carlos, estas transformaciones geométricas el estudiante las ve, pero no hay un antecedente. Pocas palabras, esas asesorías las podría brindar alguien que esté trabajando en la reforma de la matemática, algo así como lo que hacen, como lo que han estado haciendo ahora, que ya sea modalidad virtual o cursos masivos que se le dan primero a un grupo de profesores y que estos profesores se lo explican a otras personas. Eso es aquí. Ahora, a nivel internacional hay una página que se llama Miriada X. Ahí dan cursos de capacitación, tanto en metodología de enseñanza de la matemática, metodología de resolución de problemas, y en una de esas partes considera la enseñanza y aprendizaje de los fractales operacionales. Ahí se puede recibir esa capacitación. La revista Suma de la editorial española tiene algunos trabajos explicando cómo se hace ese tipo de investigación, las cuales apunté en la bibliografía consultada del trabajo de investigación. Las revistas de la editorial 1 también son españolas, que tal cual tuve pues, consultarlas frecuentemente para hacerlo bien, porque no quería explicarlo como yo lo sé hacer matemáticamente, necesitaba explicarlo como un docente de secundaria. Entonces, ahí viene eso. Pocas palabras, a nivel internacional sí hay esos recursos, pero a nivel nacional no, es muy escaso. Solo el Departamento de la Reforma Matemática podría brindar esa asesoría, o Alberto Soto, o Murillo, o Edison. Está bien, muchas gracias. Solo una aclaración, perdón, Sí. no solamente la gente de la reforma de la educación matemática, yo pienso que ya el tratamiento que se da a este tipo de cosas puede ser asumido para los mismos asesores internacionales. Ay, sí, disculpe, ahora que lo menciona, se me fue esto. Hay una persona en San Ramón que ha intentado hacerlo, pero no ha tenido como eso que usted mencionó, algo escrito que le dé pie a hacer. Es la asesora matemática Mario Rodríguez, está pues cerca. Ella en su página, bueno, no en la página de ella, es la página de la región, en los documentos que ella pone sobre cómo se trabajaría resolución de problemas, pone utilizar fractales autosemejantes, véase en, y da algunas recomendaciones, pero sí, ahora sí está en capacidad porque el programa lo permite. Antes de este programa, en 2012, no se podía porque no introducía este concepto de transformación. Eso sería todo. Gracias. Nos vemos a usted y a su acompañante.